El pasado 20 de febrero, el presidente Lenín Moreno dijo que, gracias a las decisiones que ha tomado su gobierno, el Ecuador hoy no está como si está Venezuela. En un mensaje en cadena nacional, habló también de más de 10.000 millones de dólares a su disposición, a la de su gobierno. De estos son 4.200 millones del Fondo Monetario Internacional, por cierto, reviviendo una relación rota en el pasado reciente. Habló de 6.000 millones de dólares del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, del Banco Europeo de Inversiones, entre otros. Lo que quizá le faltó enumerar es la larga lista de deberes que el país y su gobierno deberán cumplir ante este espaldarazo internacional en fondos. El que sabe mucho de esto es Fernando Lozada, consultor economista, me acompaña en vivo desde Nueva York. Fernando, qué gusto saludarte y hablar de este tema contigo cuando ya se veía venir desde enero que el gobierno, bueno, pues sí sentía el agua, así como dicen, al cuello, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriela? Cuando tú tienes una economía que está oficialmente dolarizada, es decir, que no tienes mucha capacidad para hacer política monetaria, dependes de lo que ocurra con el mercado de materias primas y tu economía no crece mucho, bueno, mejor que hagas tus cuentas fiscales muy bien, porque necesitas tener tu política fiscal muy en orden. Desgraciadamente, Ecuador ha venido generando déficits fiscales durante muchos años y así que la contracara de esto fue que esta economía tuvo que endeudarse mucho. El déficit público, la deuda pública como porcentaje del PIB se ha duplicado en los últimos 4 o 5 años. En enero el gobierno tuvo que salir a buscar fondos. El mercado comenzó a ponerse muy intranquilo, solo pudieron emitir deuda de 10 años en dólares, pagando la friolera de casi 11% de interés. Eso fue un mensaje casi en clave de que el mercado le estaba diciendo al gobierno: amigos, me parece que ha llegado el momento de que le tienen que ir a golpear la puerta a Washington. Y entonces llegó el tocado de puerta, el toque al Fondo Monetario Internacional, y el tipo de programa que le otorga el FMI es interesante, y lo que implica, Fernando. Es muy interesante. En primer lugar, el número al que hizo referencia el presidente Moreno es un número impactante. Son casi 10 puntos del PIB de Ecuador, 10.000 millones de dólares. En cuanto al programa del fondo propiamente dicho, es lo que se llama un programa de facilidad extendida, o EFF, por 4.200 millones de dólares por 3 años. La particularidad de este programa es que, a diferencia de los programas típicos del fondo, que son los stand-by, que son de corto plazo y hay que repagarlos muy rápido, en 2 o 3 años, el EFF es un programa que está orientado a países que tienen problemas de liquidez, pero además requieren de reformas estructurales. Por lo tanto, dado que estas reformas son de más largo plazo, toma más tiempo para que empiecen a rendir frutos, el periodo de repago de este programa es mucho más largo, llega hasta 10 años. Es decir que es bien remarcable, es bien importante destacar que el espaldarazo que ha recibido Ecuador de parte de Washington y de Europa ha sido muy, muy, muy importante. Y la implicación que tiene la larga lista de deberes con prioridades, ¿en dónde? Como te decía, Ecuador, si tú miras, por ejemplo, los números de los últimos 4 o 5 años, en promedio el déficit fiscal de Ecuador ha sido 5 puntos del PIB. Esto es inadmisible en una economía que está dolarizada. Incluso cuando miras los números antes del pago de intereses, es decir, el déficit primario, también era muy grande, era 2,5 puntos del PIB en promedio. Así que cuando el programa del fondo está basado en 4 pilares. Yo creo que el fundamental es lo que el fondo llama consolidación fiscal. Es decir, aquí tiene que haber, en esta economía tiene que haber ajuste fiscal. El segundo es que esta es una economía que no crece. Así que se van a tener que implementar políticas desregulatorias para aumentar la productividad de la mano de obra y la productividad del capital. En tercer lugar, dado que va a haber ajuste fiscal, el programa del fondo también habla de protección a los desposeídos, es decir, que se van a requerir transferencias a los sectores de menores recursos. Y por último, también se va a tener que luchar contra la corrupción e incrementar la transparencia. Pero creo que el punto fundamental aquí es que lo que tenemos por delante es un periodo de ajuste fiscal bastante fuerte.
Bastante fuerte cuando además hay, digamos, medios especializados como Bloomberg que se subrayan que se le está dando esta cantidad de dinero a un, digamos, incumplidor serial, si me permites el término, a alguien que incumple pagos en la historia. Obviamente estamos hablando de un gobierno de Lenín Moreno que quiere hacer las cosas bien, pero por eso te decía yo, esta es la buena. En ese contexto que estás viendo internacional complejo y la tarea de deberes, ¿qué estás viendo tú para sortear esos desafíos y cumplirle a Washington el gobierno de Lenín Moreno? La historia no está a favor de Ecuador. Como tú decías, Ecuador violó contratos repetidamente durante los últimos años. Creo que el récord dice que solamente hubo uno de los bonos que emitió Ecuador que fue pagado en tiempo y forma. Es decir, que lo que yo creo que va a ocurrir en el futuro es que el mercado va a tomarse un tiempo para ver si esta vez las promesas de ajuste van en serio. Creo sí que hay que destacar que la señal política del presidente Moreno fue muy poderosa. No te olvides que las relaciones entre el fondo y Ecuador estuvieron en punto muerto, estuvieron prácticamente rotas desde el año 2007. El simple hecho de que Moreno haya decidido ir a pleno a golpearle la puerta a Washington es una señal importante. Todavía no sabemos si este es un nuevo Ecuador o no, pero por lo menos el primer paso ha sido dado. Exacto. Gracias, gusto saludarte, Fernando. Un placer como siempre.